Bienvenidos aquí al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Tenemos dos invitados muy especiales hoy. Tenemos al doctor Aurelio Iragorri Ormaza, oriundo del Cauca, 38 años en el Congreso de la República. Y tenemos al doctor Gregorio Erhard Pacheco, secretario general del Congreso de la República. El tema que nos ocupa hoy es un tema muy interesante. Es la historia del Capitolio Nacional y la historia legislativa de nuestro país hasta nuestros días. Pero empecemos primero con destacando el currículum y la hoja de vida del doctor Aurelio Iragorri Ormaza. Primero, muy reconocido por tener esta gentil invitación, porque pido la palabra es la expresión real de lo que es nuestro querido país, Colombia. Yo soy ingeniero civil de la Universidad del Cauca. Me siento honradísimo de ser egresado de mi querida universidad, de donde también salió como abogado el doctor Gregorio Erhard Pacheco, en buena hora secretario general del Senado de la República. El haber estado durante tanto tiempo en el Congreso, obvio, me da cierta autoridad para hablar sobre uno de los temas más importantes que tiene el mundo, que es obviamente la paz. No solamente fui atentado en forma directa por el Ejército de Liberación Nacional, siendo yo presidente del Congreso, sino que también en días anteriores, no solamente el Ejército de Liberación Nacional, sino también la FARC, y había otros movimientos que en aquella época se estaban fundando, que quisieron jugar con la vida del ingeniero Aurelio Iragorri Ormaza. Los dos periodos de Cámara para mí fueron muy importantes, porque en aquel momento podíamos los parlamentarios ser miembros de los consejos municipales y de las asambleas departamentales en forma simultánea, como ser congresista. De manera que mi trabajo, los dos primeros periodos en la Cámara, se dedicaron obviamente a hacer las gestiones a nivel del gobierno, de los gobiernos nacionales, y poderle dar cumplimiento a lo que se discutía y se solicitaba en los diferentes consejos municipales del departamento del Cauca. Para mí fue honrosísimo el poder haber estado en la Cámara, ya que en el primer año, al finalizar el periodo, fui aclamado como presidente de esa corporación. Más adelante, pasados esos dos periodos de Cámara, voy al Senado de la República. Del Senado de la República, después de haber sido también su presidente, o sea, el presidente del Congreso, me retiré en forma voluntaria. Pero esos 38 años para mí han sido la escuela más importante de mi vida, que me deja satisfecho con el cumplimiento de mi deber como colombiano al servicio de una patria tan importante como la nuestra.
A ver, vamos, doctor Gregorio Jara, aquí nos colocó en duda, ¿dónde nació usted realmente, doctor Gregorio? Esa es una discusión que todavía no se ha terminado de zanjar y dejémosla allí para que se siga especulando. Yo sí me considero muy payanés, a fondo. Mi estructura mental, mi estructura ética, mi formación académica es absolutamente payanesa, no obstante que mi padre era oriundo de la costa Caribe. Mi primera infancia fue en San Juan del Cesar, en La Guajira, y mi formación académica, mi primera incursión en la actividad política y mis primeros trabajos profesionales fueron y siguen estado vinculando a Popayán y al departamento del Cauca, cosa que me honra. Mi familia materna es payanesa, hoy cumple mi mamá 85 años de haber nacido en Popayán también. De manera que tengo esa formación republicana. La Universidad del Cauca influyó mucho en mi visión de las cosas. Tuve una práctica estudiantil bastante dinámica. Fui dirigente estudiantil en las luchas de las épocas de los años 85 y siguientes, 80 y siguientes, y aprendí a conocer Colombia, a conocer su problemática, y también aprendí a cogerle el respeto y la querencia que debemos tener los ciudadanos por la actividad política, en el entendido de que es la actividad más noble del ser humano, en el entendido griego y romano del término política. Pero usted llegó al Congreso también hace mucho tiempo y llegó ligado a las comisiones de ordenamiento territorial creadas por la Constitución de 1991. ¿Por qué no nos cuenta algo sobre ello? Aquí está el creador y promotor y fundador de lo que hoy día es una comisión muy importante en el Congreso de Colombia y a nivel internacional, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, creada como contrafomeque a lo que la Constitución en el título 11 dejó establecido para el arreglo territorial de Colombia. 11 de febrero de 1992, proposición para crear una comisión accidental suscrita por insignes dirigentes nacionales de varias partes del país, algunos todavía están activos en la política y en el Congreso, y se fue desarrollando en la medida en que el legislativo fue cumpliéndole a Colombia con las metas que se había trazado para la organización territorial. Hoy día es una comisión muy sólida, muy respetada, es un baluarte de historia de cómo se han hecho las mejores normas, entre otras para dirimir los conflictos limítrofes que todavía están vigentes, que eso es muy sensible, y que aprendimos a conocer los principios de la ingeniería civil y de la topografía de la mano del senador Iragorri, que fue el presidente permanente de la comisión y lo sigue siendo hoy día por vocación de la propia célula legislativa como presidente honorario de la comisión. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra. Se vará por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Entonces no puede vender la finca, señora Rubiela. Ni hipotecarla ni nada. Esta finca yo la compré, pero no la registré. Es que usted es propietaria solamente cuando registra los bienes, pero está de buenas, porque mañana llega al pueblo la unidad móvil de la Superintendencia de Notariado y Registro, y allá le dan toda la orientación. ¡Buenísimo! La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles, para que usted reciba orientación para legalizar sus tierras y sus inmuebles, y pueda venderlos, hipotecarlos o negociarlos. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. Regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. El tema que nos ocupa realmente es el tema
de la historia de la construcción del Capitolio Nacional y la historia legislativa de nuestro país. Doctor Aurelio, un presidente de Colombia, payanés, Tomás Cipriano de Mosquera, que pocos los colombianos conocemos su historia, fue el que colocó la primera piedra para la construcción del Capitolio Nacional, donde se iban a hospedar la Presidencia de la República, la rama legislativa. Ahorita explicamos por qué el Congreso de Colombia es bicameral desde sus inicios. El Consejo Nacional Electoral, en ese tiempo no se llamaba Consejo Nacional Electoral, sino el órgano competente para el tema electoral. El tema de la justicia, los organismos de justicia, o sea, los poderes públicos y todas las ramas del poder público, para hospedarse aquí y legislar y hacer el gobierno desde el Capitolio Nacional. ¿Por qué no nos cuenta algo de historia de esto, doctor Aurelio? Tomás Cipriano de Mosquera y Figueroa, oriundo de la ciudad de Popayán, mi ciudad, con el sabio Francisco José de Caldas, representan dos elementos fundamentales de la vida de los pueblos, ya que Francisco José de Caldas fue el gran receptor de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tierra, y fue él, desafortunadamente, vilmente fusilado por los españoles en la plazuela de San Francisco. Hablo del sabio Caldas porque fue realmente el gran seguidor de uno de los elementos más importantes de la vida de los pueblos, que es la tierra y su producción. Tomás Cipriano de Mosquera, el hombre que está aquí en el Capitolio, que está en el principal de los patios del Capitolio Nacional, fue el gran gestor del Capitolio Nacional e inclusive se programó en la etapa original del Capitolio lo que es hoy el Salón Amarillo, que debería ser la casa del presidente de la República. Posteriormente, en toda mi etapa de senador, me tocó intervenir en las reformas del Capitolio, seguramente por la voluntad de los colegas, pero que miraban además que yo era también un ingeniero civil de la Universidad del Cauca. Yo creo que el Congreso de Colombia tiene este Capitolio que es un verdadero semillero de la democracia. Han sido muchas los proyectos de ley que han salido en favor del desarrollo nacional y obviamente muchos también de esos proyectos que no se pudieron concluir como leyes ni como parte de la Constitución colombiana. De manera que estoy muy reconocido de poder acompañarlos hoy en este programa de Pido la Palabra, porque lo único que hemos hecho los egresados de la Universidad del Cauca
no es hablar, sino ejecutar en bien de todos y cada uno de los colombianos. Doctor Gregorio, ¿por qué se escogió que el Congreso de la República fuera bicameral? Esa es una discusión que está hoy en día ahí presente, porque en muchas partes del mundo, yo creo que existen más de 60 países donde el Congreso es unicameral, y aquí desde el origen del Congreso de Colombia se escogió el bicameralismo, o sea, 2 cámaras, Senado y representantes de la Cámara. En la estructuración del bicameralismo en Colombia convergen básicamente 2 corrientes filosóficas. La francesa de Montesquieu, que estaba en pleno vigor para la época de 1810, 1819, 1821, y el modelo que habían adoptado los norteamericanos después de la Revolución de Filadelfia. Entonces se tenía el concepto, un poco ya revaluado en el mundo, de cámara alta, cámara baja, cámara de los comunes la baja, cámara de los lores la alta, pero en realidad Colombia ha tenido ese arraigo es porque nosotros tenemos una doble condición. Somos un país inmensamente grande, pero tenemos varias naciones al interior de nuestro país. La representación de lo nacional ha estado generalmente en cabeza del Senado de la República, por eso ahí surgen los grandes líderes, los hombres más destacados de la política colombiana y del derecho colombiano también, y lo territorial, el interés inmediato, local, comarcano, provinciano, se asigna, y está así desde el 91 otra vez, en las cámaras de representantes. Esa combinación en el caso colombiano ha sido afortunada. Lo que yo he sostenido es que uno no puede copiar modelos mecánicamente. Hay modelos teóricos, pero la aplicación en la práctica tiene que tomar en cuenta la realidad local y el talante de sus gentes. Por eso nosotros vemos cómo hasta bien entrado el siglo XIX los periodos del Senado de la República eran muy cortos porque tenían que venirse a caballo o a veces a pie desde las provincias más lejanas a reunirse aquí en Bogotá, en el centro político, que también es el centro geográfico. El ombligo geográfico del mapa de Colombia es Bogotá. Eso ha marcado nuestra historia. Sin embargo... Pero además no cobraban sueldo, ¿no? Lo hacían ad honorem porque la elección era por, entre otras cosas, por tener determinada cantidad de propiedades. No era una votación con voto universal, como es hoy día, secreto, sino que de acuerdo con lo que hoy diríamos la declaración de renta, las propiedades, ellos estaban habilitados para representar los intereses de sus comunidades. Acuérdese que aquí en Colombia la esclavitud, o la esclavización mejor, solo empezó a terminarse con José María Obando en el año 1853, con una ley constitucional de ese momento. Entonces, los primeros años de la formación de nuestro Congreso fueron así. Doctor Gregorio, ¿cuándo se instaló la primera piedra del Capitolio Nacional? ¿Y quién dijo la misa? Además eran 2 hermanos. Sí, señor. Aquí hay una discusión porque los testimonios son pocos. La orden de construir este edificio que se llama el Capitolio Nacional, que era multirramas, ya se dijo, fue de Tomás Cipriano de Mosquera, gran general, en la Ley 3 de 1846. 46. 2 meses después contactaron en Caracas al arquitecto más prestante de la época. Aquí no existía la arquitectura, que se llamaba de apellido Reed, de origen, unos dicen que danés, otros que británico, porque estuvo en varias partes del Imperio Británico, que tenía incluso en las islas del Caribe. Él inició a hacer los planos, los diseños de base. Hay escritores e investigadores que dicen que empezó en 1847, es decir, al año siguiente de la Ley 3 que expidió el gran general. Pero hay un testimonio que es de la usanza, que está allí en la esquina suroccidental del Capitolio, en el basamento, que es una placa pequeñita pero muy grande en significado, que dice 1848, presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Se considera, y hay documentación, que ese fue el testimonio de haber hecho la ceremonia
de formalización del inicio de la construcción de lo que es el Capitolio Nacional. Por eso en el monumento que hay de Tomás Cipriano de Mosquera, Gran General, en el patio principal del Capitolio, que se llama Plaza de Tomás Cipriano de Mosquera, hay un relieve en donde recogen la escena del momento de la llamada bendición de la primera piedra o colocación de la primera piedra. Entonces está Tomás Cipriano de Mosquera con sus arreos y su parafernalia militar, porque fue un gran militar también, un filósofo, un diplomático, un escritor. Está su hermano, que era el arzobispo, Manuel José Mosquera y Figueroa, haciendo la bendición de esa primera piedra, pues era lo que se acostumbraba en las creencias de entonces, y está también reflejado allí el arquitecto Red con una cosa que uno ve que son como los planos de lo que va a ser posteriormente el Capitolio. Entonces hay tres etapas claramente: el día en que se expidió la ley que ordenó la construcción, cuando formalmente contrataron al señor Red y cuando pusieron esa primera piedra, que es la que está allí en el pedestal en la parte occidental del monumento. Se ve claramente allí, y esa ha sido fuente de investigadores, de historiadores, para relatar cómo fue la historia. Sobre el contenido de ese relieve, pues hay muchas especulaciones. Se sabe que eran de tendencias ideológicas, filosóficas y partidistas muy diferentes. El uno era arzobispo, inclinación con la Iglesia Católica, tenía una formación clerical y además representaba también a Colombia ante el mundo católico de esa época del siglo XIX. Su hermano de sangre, de padre y madre, que también fue muy importante en la historia de Colombia, el único colombiano militar que ha sido 4 veces presidente de Colombia en cada una de las etapas de la reformación de la República. Ahí hay una... Secretario privado de Bolívar, ¿no? Además, por ahí como que arrancó. Es fascinante y apasionante la historia de Mosquera. Él hace una bendición allí, pero en el relieve está haciéndola con la mano izquierda. Y mucha gente le ha dado diferentes significados a partir de que el uno era clerical y el otro era anticlerical, al punto que fue quien expulsó a los jesuitas de Colombia en una de sus tantas presidencias. Sí, además pertenecía a la orden de la masonería y él mismo se autoproclamó grado 34, cosa que no se ha visto en el planeta ni antes ni después de Tomás Cipriano de Mosquera. De tal manera que allí están confluyendo las vertientes que después... Fíjese cómo es importante la creación de los partidos tradicionales o convencionales, 1849, 1850. Los unos apegados a la iglesia, los otros no tanto. Y ahí viene toda nuestra historia. Ellos lo que hacen ahí, simboliza, es recoger la fuente primigenia de los enfrentamientos filosóficos, ideológicos, doctrinarios, pero al mismo tiempo la Colombia unida alrededor de la diferencia, que es lo que teníamos entonces y tenemos hoy día. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. ¿Qué significa que la JEP esté en marcha? Significa que está en marcha una justicia preparada para exigir verdad y trabajar por la reconciliación y la restauración de las víctimas. Significa que está en marcha una justicia especial, capaz de entender el momento histórico que atraviesa el país. Significa que está en marcha una justicia nueva, que aprendió las lecciones del pasado. Pero ante todo, que la JEP esté en marcha, significa que somos un pueblo que sabe que la justicia es indispensable para lograr el país que todos anhelamos. JEP, en marcha. En Antioquia, en plena cordillera central, se alza orgulloso el páramo de Santa Inés, una de las riquezas hídricas más importantes de Antioquia. Aquí en 11.100 hectáreas se produce el agua para 20 municipios del norte, occidente y valle de Aburrá. Es además el hogar del oso andino, el puma, venados, colibríes y especies de flora como el roble y el frailejón. Para conservar este patrimonio natural, ha sido declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Una campaña de Corantioquia.
Regresamos al Canal Congreso en el programa Pido la Palabra. Estamos en la parte final de nuestro programa, doctor Aurelio. Es necesario destacar qué ha significado Popayán y el Cauca para el país, su gente. Nos sentimos profundamente honrados los caucanos de haber tenido esa calidad de dirigentes. Me refiero a Tomás Cipriano de Mosquera, el que inicia precisamente la construcción del Capitolio. Me refiero también a su digno hermano, que era el señor arzobispo Manuel José Mosquera y Figueroa, y me refiero también a Francisco José de Caldas, que fue uno de los grandes iniciadores de la ciencia en toda la América, como heredero directo de José Celestino Mutis, que fue su maestro y que fue su gestor. Yo le solicito al Congreso que siga este programa de Pido la Palabra para que podamos enseñarle a la juventud en qué país vivimos y de qué regiones venimos. Doctor Gregorio Erhás, ¿cuándo se inauguró realmente el Capitolio? ¿Cómo podemos definir esas fechas? Las fechas se señalan inequívocamente que fue en 1926. Lo que pasa es que el Capitolio tuvo varias interrupciones en su construcción, como también lo tuvo la democracia en Colombia, porque habían las guerras civiles. Desde 1832 y siguientes hubo interrupciones. Además, el principal diseñador y constructor se había ido a vivir al Perú y lo fueron entregando a nuevas generaciones. En el 26 del siglo pasado se recibió como tal, solamente una pequeña refacción o remodelación en el año 75, que fue también el año en que se construyó el edificio nuevo del Congreso. 1975. 75, sí. ¿Cuándo fue declarado Monumento Nacional? También en ese año. En 1975. El Capitolio, sí, que ya venía. O sea que podemos decir con claridad que el Congreso de la República, como el Capitolio, puede tener 190 años. Estamos a punto de celebrar el Bicentenario. El Bicentenario de la Independencia se está celebrando en este año con lo de la batalla del Puente de Boyacá, 1819. Pero anteriormente a esa fecha hubo unas configuraciones políticas patrióticas antibéricas que se denominaron también Congreso. En 1812, el 4 de octubre, sesionó la primera vez en Villa de Leyva. Todavía está la casa ahí en la esquina de la plaza principal, algo que se denominó el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y fue una especie de Congreso de la República. Y con posterioridad hubo otras hasta que en el 32, 33 ya se configuró un Congreso con las características, digamos, universales de lo que es un Congreso de la República. Por eso uno no puede fijar una fecha exacta de corte, porque las cosas en la política no surgen de un día para otro. Es que se van formando socialmente, políticamente, ideológicamente, hasta que toman cuerpo y se formalizan. Bueno, pero Ana, en este año se va a adelantar unas actividades de los 70 años, al menos de la inauguración del Capitolio Nacional. ¿Qué actividades? Pues, denos una noticia. ¿Qué actividades se van a hacer en este año? La plenaria aprobó una proposición orgánica con todas las formalidades y con todas las solemnidades para que se constituyera y se constituyó una comisión accidental que se dedique a hacer la conmemoración y al mismo tiempo celebración de esas dos efemérides. La iniciación de la construcción del Capitolio, 1848, primera piedra, y en 1926 la entrega para el uso ya finalizada la obra. Entre las tareas que se han previsto, mucha academia, mucho vínculo con las universidades que tienen facultad de historia, con las academias de historia, que las de Colombia son muy ricas y muy serias. Es posible que se convoquen concursos de ensayo
sobre ese tema genérico de la historia del Capitolio, la historia del Congreso, cómo fue el proceso social, político, ideológico, filosófico de esas épocas, y también habrá actos solemnes como colocar ofrendas florales, izar la bandera, hacer honores. No sabemos si también se haga alguna ley de honores para determinar allí algunas intervenciones de la rama ejecutiva, dada la precariedad y la ausencia de autonomía que todavía sigue teniendo el Congreso de Colombia después de tantos años para gobernarse por sí mismo. El Congreso de Colombia no es autónomo, depende de una oficina de 5º nivel del Ministerio de Hacienda. Bueno, estamos al final de nuestro programa. Doctor Aurelio Iragorri Ormaz, ¿cómo quiere que lo recuerden los caucanos y los colombianos? Fíjate, hoy que hemos tratado con el doctor Gregorio de recoger gran parte de la historia del Capitolio y la historia del Cauca, que en muchas ocasiones se confunde con la historia de Colombia, hemos ignorado algo muy importante del Congreso, que son los funcionarios del Congreso, con quien hemos trabajado a lo largo de nuestro ejercicio de parlamentarios. Gregorio puede justificar el tema porque efectivamente el elemento fundamental del congresista es el funcionario con quien se trabaja. Doctor Gregorio Ormaz, ese mensaje es muy importante que dice el doctor Aurelio, que es el defensor de los funcionarios públicos, o sea, está pendiente de su gente. Un mensaje muy positivo para el país. Colombia está en una transición hacia el fortalecimiento definitivo de la democracia institucional y el cierre también definitivo de las diferentes violencias. Creo que es hacer conciencia de unirnos en torno a las instituciones y dentro de ellas la de la Presidencia de la República y asimismo del presidente que elegimos para que nos gobierne estos 4 años, toda vez que si no amarramos las instituciones para que funcionen bien, la historia nos va a dar un revés y nos va a demostrar una cosa distinta a lo que los colombianos queremos y merecemos. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra, doctor Gregorio. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Aurelio, por estar aquí en el programa Pido la Palabra. A ti. Mil gracias a todos ustedes. Hasta nueva oportunidad aquí en el Canal Congreso.